buenos días a los que no pude saludar. Y vamos a analizar hoy algo que creo que es importante porque muchos de nosotros tenemos un concepto que puede ser que estemos pensando que sea correcto, pero cuando lo analizamos a través de la Biblia, vamos a ver si es el concepto que tenemos de Dios el correcto o no. Y el domingo que viene vamos a comenzar un estudio bíblico en la escuela dominical que tiene que ver con quién es Dios. Es decir, qué clase de Dios es el Dios al cual cantábamos recién, al cual adoramos, al cual le hablamos, oramos. Y hay algo interesante porque muchas veces nosotros decimos Dios, pero podemos estar haciéndonos referencia a un montón de cosas. Quizá para mí el concepto de Dios es uno, para muchos de ustedes pueden ser otros. Para la gente que está afuera, el concepto de Dios es quizá completamente diferente al nuestro. Pero para poder relacionarnos con este Dios, debemos saber correctamente qué clase de Dios es al cual nos estamos acercando y tenemos un vínculo, una relación. Y vamos a tratar de, como hacemos siempre, me gusta preguntar para sencillamente ustedes puedan interpretar y pensar conmigo. Y la pregunta que obviamente debemos hacernos es ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? Sí, nuestro Padre, es decir, un ser espiritual que se manifiesta como nuestro Padre. Bien, ¿qué más? El dador de todas las cosas. ¿Nuestro? Hacedor, ok, bien. ¿Nada más? Recién ustedes decían varias descripciones de quién es Dios, ¿no? Dios es nuestro Padre, es nuestro Hacedor, quien nos creó, es el dador de todas las cosas. Pero hay un concepto que muchas veces dejamos de lado porque quizás es difícil de definir, de descifrar, ¿no? Que es que Dios es un Dios social, es decir, un Dios trinitario. Es decir, son tres personas en un mismo Dios. Y eso es difícil de comprender, porque ¿cómo puede ser que, son tres personas, nosotros leemos, Jesús dice, bueno, ahora me voy y viene otro. Entonces, si es otro, no es lo mismo que Dios. Y Jesús también dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo uno somos. Entonces, o son tres o es uno. Es más, en Deuteronomio vamos a leer también que el Shema que dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Es uno o es tres? Y comprender esta definición, y yo ahí lo puse en la pantalla, una definición para poder empezar a comprender el concepto. Dice el Padre, el Espíritu y el Hijo, tres diferentes personas, miren esto, amándose el uno al otro en eterna armonía y comunidad. Eso es Dios. Eso es lo que es Dios para un cristiano. Es decir, tres personas que forman una sola entidad en la cual hay un amor mutuo, una rendición en esas tres personas, una rendición mutua, que es una comunidad que es eterna, no tiene fin. Es decir, cuando Jesús estuvo en la tierra, él dice, yo no vengo a hacer absolutamente nada que no quiera ser Dios. Es decir, hay sometimiento, hay vínculo, y lo dice que es por amor al Padre. Entonces hay un vínculo de amor que lo lleva a un sometimiento. El Espíritu no hablará otra cosa que no sea lo que el Padre desea. Entonces, el Espíritu de Dios está sometiéndose al Padre. El Padre delega autoridad, es decir, bueno, no sería delega autoridad, sino que confía en la tercera persona de su propia Trinidad, que es su Espíritu. Entonces hay un vínculo, hay una comunidad. ¿Y qué genera esto en nosotros? Bueno, hoy Martín compartía, ¿no? Lo que significa ser iglesia
esto de la comunidad, ¿no? Formar parte de. No es simplemente venir un domingo a un culto, sino que formar parte de un cuerpo donde nos vinculamos, como también dice la Biblia, someteos unos a otros en amor. Hay un sometimiento entre nosotros. La imagen de Dios se refleja en nosotros. Y nosotros estamos en comunidad. Nos sometemos unos a otros en amor. Lo mismo que este Dios en Trinidad. ¿Se entiende? Ese es el concepto que nosotros vamos a tratar de comprender durante este tiempo que vamos a estar analizando, insisto, desde el domingo que viene, realmente quién es Dios. ¿Qué lugar ocupa el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? ¿Cómo los tres son una misma cosa? ¿Cómo esto funciona para que nuestra identidad en Él refleje, como decía Martín hoy, exprese la imagen de Dios? Ahora, vieron que en Éxodo capítulo 20 uno de los primeros mandamientos es no te harás imágenes delante de Dios. A ver, vamos a buscarlo, es Éxodo 20. Para decirlo correctamente. Miren, Éxodo 20, verso 4, dice, o el 3, no tendrás dioses delante de mí, no te harás estatua ni imagen semejante de lo que está arriba en los cielos, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. ¿Por qué Dios no quiere que tengamos imágenes? Porque el deseo de Dios es decir, no quiero que te hagas una imagen de mí. ¿Por qué? No hay nadie como Él. ¿Qué más? Él no comparte su gloria. A ver, Analía dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿se puede o no se puede hacer una imagen de Dios? Ah, bien, no lo podemos imaginar como un ser humano, por eso es difícil comprender la idea de Dios. Perfecto. ¿Alguna otra idea de por qué Dios prohíbe que tengamos imágenes? ¿Que nos hagamos imágenes? Sí, Víctor. Él es el celoso. Él es celoso. Terminaríamos, Titi me dice, terminaríamos adorando la imagen. ¿Saben por qué Dios no desea que armemos imágenes de Dios? Porque Analía dijo recién, porque nosotros somos las imágenes de Dios. Nosotros somos esa representación de Dios. Porque Génesis 1 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Nosotros somos esa representación en la tierra de lo que es el carácter de Dios. Por eso decía recién, si Dios es un Dios que vive en comunidad, ¿vieron que la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo? No es bueno que Dios esté solo. Dios no está solo. Dios es una comunidad, son 3 personas. Y se manifiesta de esta manera, en vínculos, padre e hijo, hijo-padre, espíritu-padre, espíritu-hijo. Hay una relación, un vínculo, insisto, de sometimiento. De la misma manera, es que nosotros reflejamos esa idea, esa imagen de Dios. Por eso cuando Jesús dijo, en esto conocerán mis discípulos. En esto van a conocer ustedes que son mis discípulos. Que se aman unos a otros. Que expresan lo que el Padre expresa al Hijo. Lo que el Hijo expresa al Padre. ¿Entienden? Esa es la idea de cómo esta concepción de Dios nos golpea en el buen sentido para poder reflejar aquello que es Dios, no lo que somos nosotros.
Porque si nosotros tuviéramos que reflejar lo que somos nosotros, lamentablemente no produciríamos ningún tipo de efecto en nadie. Al contrario, nosotros somos egoístas, somos personalistas, vivimos en una sociedad donde vivimos cada vez más para nosotros mismos. Ese es el concepto contrario a lo que es Dios. Un Dios que se entrega, como decíamos recién, ¿no? Un Dios que da todo, inclusive a su propio Hijo, para poder atraer a personas llenas de defectos como yo, para atraerlo hacia Él. Entonces es un Dios que se rinde, pero hoy vivimos en una sociedad donde el hombre cada vez más vive para sí mismo. Y en el cristianismo nosotros estamos salpicados porque somos seres humanos igual. Y nos cuesta pensar en vivir para otros. Nos cuesta pensar en otros, como decía también Marce cuando dirigía recién, ¿no? Nos cuesta ver la necesidad de los demás. Pero bueno, vamos a Génesis, ahí capítulo 1. Y lo que hoy quiero simplemente introducir es que quiero que veamos cuál es la función del Espíritu en esta Trinidad. Pero no voy a profundizar en lo que es el Espíritu Santo, pero sí quiero que veamos una función puntual que muchas veces obviamos y nos confunde el concepto del Espíritu Santo. Vamos a Génesis capítulo 1 y vamos a leer el verso 1. Dice: en un principio creó Dios, y la palabra en el hebreo es Elohim, los cielos y la tierra. O sea, en un principio creó Dios, Elohim, ¿no? Elohim, Dios, los cielos y la tierra. Pero miren el verso 2. Pero la tierra llegó a estar desordenada, vacía, tinieblas sobre la faz del abismo. Pero ahora no dice Dios, dice el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. ¿Por qué ahora el escritor, cuando me va a decir, bueno, Elohim, o sea, Dios, es el que crea el universo? Y te voy a contar cómo es que ocurre esta creación. Verso 2, había desolación, vaciedad, había tinieblas, había agua. Y dice, el que interviene no es Dios, dice el Espíritu de Dios. En el original es el Ruaj de Dios, el Ruaj de Elohim, no dice Elohim. ¿Entienden? Entonces acá hay alguna una intención del escritor de colocar que es el Espíritu de Dios el que está ahí. Ahora, vamos a ver, hay una Trinidad ahí oculta, y no estoy hablando de Dios, estoy hablando de este caos. Hay una Trinidad ahí. ¿Cuáles son los obstáculos que impiden el orden de la creación? Según el verso 2. Los escucho. ¿Qué es lo que impide la creación? ¿Qué es lo que impide el ordenamiento de esta creación? Tinieblas. Hay dos más. En realidad son 4, pero hay una que tiene que ver con una sola cosa. Vaciedad y desorden. Tinieblas, vaciedad y desorden. Y algo más. Las aguas. Cuando dice el abismo, es aguas profundas. Esa es la idea de abismo, ¿no? Es aguas profundas, es decir, está todo completamente lleno de agua. Entonces, en esta condición pre-creación, cuando va a intervenir el Espíritu de Dios, dice, hay tinieblas, hay agua y hay desorden y vaciedad. Esos son los 3 obstáculos, esa Trinidad que molesta en el sentido, no es que molesta, pero es como que Dios la coloca ahí para decir, yo ahora voy a decirle al Espíritu de Dios que intervenga. ¿Saben qué significa la palabra el Espíritu de Dios se cernía? ¿Qué significa el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas? Se movía. ¿Qué más? Hay un concepto. ¿Cómo? De cantar. En el original hebreo, el término, el verbo es, así como un ave llega y se posa sobre, bueno, en este caso serían los huevos, para producir vida, para empollar. Ese es el verbo. Cernirse es
es un verbo que se usa para cuando las aves se posan sobre sus huevos para traer vida. Eso es lo que me está diciendo el escritor de Génesis 1:2. El Espíritu de Dios, entonces tenemos aguas, tinieblas, desorden y vaciedad. Y aparece el Espíritu de Dios, y fíjense la descripción de los 6 días. ¿Qué es lo que hace Dios en el primer día? ¿Qué es lo que hace Dios en el primer día? ¿Cómo? Es decir, si yo tengo tinieblas, ¿qué hace Dios? Invita a la luz. Entonces ahora tenemos tinieblas y luz. No es que quita las tinieblas, sino que hace aparecer la luz y controla las tinieblas. Ese es el concepto. Aparece la luz y controla las tinieblas. ¿Qué hace en el segundo día? Verso 6. La expansión. ¿Qué hace con las aguas entonces? Las separa. Estaba todo completamente lleno de agua. Ese es el obstáculo. Ahora Dios está separando las aguas. Es decir, coloca agua arriba y hay agua abajo. ¿Recuerdan Éxodo 20 cuando dice, no te hagas imágenes, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra? ¿Ven? Entonces, es la separación de Dios. Es agua arriba, es agua abajo. ¿Recuerdan cuándo se produce lo mismo? ¿Cuándo aparece agua arriba y agua abajo? En Génesis. En el diluvio. ¿Qué hace Dios? Abre las fuentes de arriba y sale agua de abajo. Es decir, lo que hace Dios en Génesis 6, 7 y 8 es volver al origen, a Génesis 1, 2. Otra vez todo completamente lleno de agua. ¿Qué hace después de que separa las aguas de las aguas? Dice, sacó lo seco de lo mojado. Es decir, debajo del agua, todavía es todo completamente lleno de agua. Saca lo seco y dice, este es el lugar. Entonces, miren, ya solucionamos 2 obstáculos. Las tinieblas son controladas por la luz. Las aguas son controladas por Dios, las divide. Y coloca lo seco en medio de las 2 aguas, para que ese sea el lugar donde va a estar el hombre. ¿Qué hace en cada uno de esos lugares? En los otros 3 días. ¿Cómo? Los hace habitable y empieza a llenarlos. ¿Cuál es el tercer obstáculo? Hay desolación y vaciedad. Entonces Dios empieza a solucionar el problema llenando cosas. Y coloca en los cielos el sol y la luna. Que si usted analiza lo que dice el pasaje de Génesis 1:14, Dios dice que la luna y las estrellas gobiernan. Gobiernan, dominan. Es decir, Dios le delega la autoridad en el área de los cielos al sol y la luna. Después uno ve la descripción de las aguas de abajo. Y Dios completa las aguas de abajo. Hay peces, hay monstruos marinos, de todo, ¿verdad? Y después también termina completando, llenando lo seco, la tierra, que es, animales también que están por la tierra, y termina colocando al hombre, para que el hombre sea el gobernador de la tierra. Los cielos tienen sus gobernadores, sol y la luna. Los mares tienen sus gobernadores, los monstruos marinos, y la tierra tiene sus gobernantes, el ser humano. Por eso dice, sojuzguen. Miren, vamos a 1:26. Y acá aparece la Trinidad. Miren, entonces dijo Dios, Elohim, hagamos. ¿Cómo hagamos? Hagamos. Acá está la Trinidad. Hagamos al hombre. A nuestra, no dice a mi imagen, dice a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y miren cuál es la primera característica que traslada Dios al ser humano. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre el ganado sobre toda la tierra. Es decir, que el gobernante de toda la tierra, cielo, tierra y mar, es el ser humano. ¿Lo ven? Entonces, después empieza a fructificar, porque dice el verso 29,
He aquí os he dado toda hierba que produce semilla que está sobre la faz de la tierra y todo árbol que hay fruto y que produce semilla y os será de alimento y controlar la bestia, la tierra, las aves, los cielos. Y empieza este proceso de fructificación. Pero todo comienza el Espíritu de Dios interviniendo en las tinieblas, controla las tinieblas, primer obstáculo, controla las aguas, segundo obstáculo, y coloca lo que debería haber en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Lo ven? Es el Espíritu de Dios. Así funciona. Ahora lo vamos a comparar con otra cosa para que nos demos cuenta, pero ¿qué significa el Espíritu de Dios? Me gustaría que podamos definir esto. ¿Qué significa el Espíritu de Dios? Orden. ¿Qué es el Espíritu? ¿Es una entidad? Es una persona, claramente, porque estamos hablando de las tres personas de Dios. Pero, ¿qué es? ¿Cómo podemos definir el Espíritu de Dios? Aquel que realiza la acción. O sea, ¿cómo vemos que el Espíritu de Dios es real? Cuando actúa, cuando interviene, cuando ordena, cuando separa, cuando aparece la luz. Miren, el Espíritu, la palabra ruach en el hebreo, tiene tres maneras de expresarse. Yo puedo expresarlo como el aliento. ¿No? La respiración. O sea, cuando hace mucho frío, vieron que cuando hace mucho frío uno como ejerce como un aliento y se ve el humo que sale dentro nuestro, ¿no? Entonces, ese es el aliento. Ahora, es algo que no es tangible a menos que haya bajas temperaturas. Pero podemos ver cómo ese espíritu de alguna manera se expresa, ¿no? Se hace visible por el aliento. Inclusive, cuando uno habla también genera aliento. ¿Ven esto? Dios hablando, aliento de vida, produce un ser humano. Ahora, eso está relacionado, es decir, es una definición, el ruach, el espíritu, que está vinculado con algo personal. Pero también el ruach está traducido como viento. ¿Cómo te das cuenta que el viento existe? Se mueven los árboles. Uno dice, no sé dónde arranca el viento, dónde termina. ¿Vieron esa frase poética que encontramos en Job? ¿Dónde comienza el viento? Pero uno no sabe, pero los árboles se mueven. Es una energía que se mueve, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando Jesús habla con Nicodemo y le dice, todo lo que es nacido del Espíritu es? El viento sopla y nadie sabe de dónde viene, ni a dónde va. Así es el nacido del Espíritu. ¿Qué tiene que ver el Espíritu con el soplo, con el viento? De hecho, la textual lo traduce Espíritu. Es la misma palabra, no está cambiando. No es que para Espíritu traduce o elige una palabra y para viento en el original es otra. Es la misma. Lo que está diciendo, así funciona el Espíritu. Produce cosas, trabaja, ¿no lo ves? No lo ves, digamos, el Espíritu no lo ves, pero ves cómo trabaja. ¿Entienden? Entonces, el ruach es una palabra que también está vinculado a algo impersonal como el viento. Algo personal como una persona, como Dios, como nosotros, pero también está vinculado a algo impersonal. Y es ahí donde, de alguna manera, nosotros podemos empezar a comprender. Miren lo que dice Génesis 2, 6 y 7. O el 7 vamos a leer directamente. Dice, entonces Dios, Jehová Elohim, modeló al hombre de la tierra, y sopló, ahí está, viento, sopló, aliento, en sus narices tengo yo, aliento de vida. Y el hombre entonces llega a ser un alma viviente, ¿lo ven? Ese es increíble porque la palabra de Dios que sale de su boca, el aliento de su boca, es la que produce vida. ¿Ven? Y es el Espíritu de Dios. Entonces podemos ver cómo el Espíritu está de alguna manera
vinculándose a una obra redentora, a una obra de transformación. Es el Espíritu el que transforma el desorden en orden. Es el Espíritu el que, de alguna manera, permite que las tinieblas se transformen en luz o las tinieblas sean contrastadas con la luz. ¿Pueden ver? Es esta idea, el Espíritu es el que da vida. Lo que estaba muerto empieza a dar vida. Y miren lo que dice, vamos a buscar Efesios, capítulo 1. Miren lo que va a decir acá Pablo, y vamos a entender un poquito más por qué el Espíritu también está vinculado con el viento. Dice Efesios capítulo 1, verso 18, dice, iluminados los ojos del corazón, ese es el deseo de Pablo, ¿no? Que sean iluminados los ojos del corazón, para que puedan saber cuál es la esperanza de su llamamiento, hablando de la iglesia, cuál la riqueza de la gloria de su herencia con los santos, y cuál la inmensurable, miren esto, cuál es la inmensurable, la incalculable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Y yo tengo en el original esto, miren, eso dice la textual 4, conforme a la energía de su poderosa fuerza. El Espíritu de Dios, energía poderosa, viento. ¿Se pueden vincular eso? Viento con energía. Verso 20. Esa energía o ese poder, dice, la cual energizó a Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra de los cielos. Es decir, el Espíritu de Dios energiza y da poder para transformar la muerte en vida. Lo mismo que en Génesis 1. Lo que está desordenado lo transforma en orden. Y dice Efesios 2, ahí nomás, en cuanto a vosotros, verso 1, que estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según el curso de este mundo, conforme, miren, al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora está energizando en los hijos de desobediencia. O sea, hay otro espíritu, no estamos hablando del Espíritu Santo, hay un espíritu que energiza, que impulsa, que le da un cierto poder, claramente, infinitamente inferior al Espíritu de Dios. Pero ven, esta idea es un poder que te energiza en los hijos de desobediencia. Es la misma idea, pero contrapuesta, obviamente, insisto, muchísimo inferior. Ahora, es el Espíritu de Dios, que es la tercera persona de este ser tan singular y particular como es Elohim, como es Dios, que es la persona de Dios transformando las tinieblas en luz. Y la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Dios es la luz. Cristo se presenta como la luz, pero los hombres aman la condición lejos de Dios. Amaron más las tinieblas. Ven que son todas imágenes que refieren a lo mismo. Y en esta idea de cómo Dios estuvo en la creación, quiero recordarles un suceso que ustedes van a saber muy bien. Vamos a Mateo 3, que es el bautismo de Jesús. Miren, vamos a Mateo 3. Fíjense cómo el escritor va a vincular el bautismo de Cristo con el proceso de creación. Y va a nombrar las tres personas de este Dios increíblemente magnífico en este suceso tan particular como es el bautismo, que lo podríamos hasta comparar con la imagen de la creación. Miren, dice Mateo 3:13, llegó entonces Jesús desde Galilea al Jordán, donde estaba Juan para ser bautizado por él, pero él trataba, miren, Juan decía, es imposible, o sea, que el creado bautice al creador, imposible. Soy yo el que necesita ser bautizado por ti. ¿Tú vienes a mí? Pero respondió Jesús y le dijo, deja ahora, porque así nos es conveniente cumplir toda justicia. Entonces lo dejó. Y Jesús, miren esto, después de que fue bautizado, es decir, sumergido en aguas, sacado fuera, subió enseguida del agua, y aquí, miren, se abrieron los cielos, ¿y qué es lo que desciende? El Espíritu de Dios, ¿no?
¿Cómo qué? Como una paloma. ¿Recuerdan qué significaba la palabra cernía en Génesis 1:2? Es un ave que desciende y empolla. Y es el Espíritu de Dios el que desciende como paloma sobre Dios Hijo. Y dice, y he aquí una voz de los cielos, Dios mismo, Dios Padre, que decía, este es mi Hijo, el amado, en quien tengo complacencia. ¿Pueden ver el vínculo, la comunidad de la Trinidad? Es Dios aprobando a su Hijo. Es su Hijo sometiéndose a la voluntad del Padre, pasando por las aguas del bautismo. Jesús no necesitaba bautizarse. Pero Él dice, es necesario que cumplamos, porque es mi manera de identificarme con la humanidad. Donde yo paso por las aguas, ven esta imagen, estoy en aguas y salgo. ¿Ven esto? Génesis 1:6, y sacó, lo secó debajo de las aguas. Es esta imagen. Y es el Espíritu de Dios que desciende sobre el Hijo. Ahí está manifestada la Trinidad. Pero no solamente acá, miren, en Éxodo 14, y con esto ya vamos a ir concluyendo, vamos a llegar a la conclusión, pero es necesario poner una base para todo lo que vamos a ver más adelante. Éxodo 14, ustedes conocen también muy bien esta historia, se la contamos siempre a nuestros hijos, que es el pueblo de Egipto saliendo de... el pueblo de Israel saliendo de Egipto para ir a la tierra prometida. Pero hay un problema. Moisés saca al pueblo de Egipto, el pueblo de Israel, va caminando al desierto, pero llega a un lugar donde ya no puede pasar, porque hay un mar, aguas profundas, que molestan para el paso. Es más, los israelitas miran para atrás y atrás vienen los enemigos para atraparlos, ¿verdad? Y miren la expresión de ellos en el verso 13. Después de que ellos se quejan, porque en el verso, lo veíamos anoche con los jóvenes, en el 11 dice, Moisés, ¿no había lugar para enterrarnos en Egipto, que nos trajiste hasta acá para enterrarnos? ¿No había sepulcros? ¿No había un cementerio en Egipto que tuvimos que venir hasta acá para morir? Ellos se quejan. Y miren lo que dice Moisés en representación de Dios. Dice, pero Moisés respondió al pueblo, no teman, estad firmes y ved la salvación de Dios, que Él hace hoy por vosotros. Él hace, no ustedes, porque ustedes ven mar, ven enemigos, ustedes no pueden, porque los egipcios que visteis hoy, no los volveréis a ver nunca más. Y miren el Evangelio en el capítulo 14, en el versículo 14. Luchará por vosotros, vosotros quedaos quietos. ¿Esa es la salvación? Quédate quieto, porque vos no podés hacer nada. Es la intervención de Dios. Y ahora vamos a ver, es Dios luchará por ustedes. Y ahora vamos a ver que interviene la Trinidad, dice, o por lo menos el Espíritu. Dice, le dice Dios a Moisés, levanta tu vara, verso 18, y cuando sea glorificado Dios en Faraón y en sus carros y en sus jinetes, los egipcios sabrán también que yo soy Dios. Y el verso 21 dice, entonces, claro, Moisés extendió su mano hacia el mar, y Dios hizo, miren, Génesis 1, hizo que el mar se retirara por medio de ¿qué? ¿Qué es lo que hace que el mar se retire? ¿Que las aguas se dividan? El viento. ¿Recuerdan viento? Es el Espíritu de Dios. Un recio viento oriental toda la noche. Y las aguas, Génesis 1, fueron divididas. El mar llegó a ser tierra seca. Génesis 1. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar sobre lo seco. ¿Ven? Por el medio del mar sobre lo seco. Y las aguas les fueron como muro a su derecha y a su izquierda. ¿Lo pueden ver? ¿Pueden ver la misma intención? Es el Espíritu de Dios interviniendo, dividiendo aguas para que la redención venga por lo seco. Entonces,
¿Cuál es el concepto de redención? Miren, yo creo que muchas veces nosotros no hemos comprendido cómo funcionó la creación o cómo funciona la creación. Pero la creación es un relato de la redención. ¿Tenés tinieblas? ¿Tenés aguas profundas? ¿Tenés desorden? ¿Tenés muerte? Y es el Espíritu de Dios que energizó a Cristo, energizando en ese lugar de desorden, para producir un lugar impecable, un lugar lleno de orden, un lugar donde es una delicia. Lo habíamos visto esto en algún momento. El jardín del Edén se transforma en una delicia, porque es ese espacio que Dios crea y que saca de ese lugar tan desordenado, donde el Espíritu de Dios interviene para generar esto. Es Él el que actúa para transformar lo que nunca, ni en nuestros propios pensamientos podríamos haber transformado. Entonces es un proceso de redención. Lo voy a decir de esta manera medio burdo, pero me van a entender. El mundo está muerto. Y ahora yo lo acomodo para que dé vida y fructifique. Y coloca al hombre para que gobierne esa fructificación. Para que él se reproduzca, para que cuide las plantas y los animales, para que se reproduzcan. Ese concepto de fructificación es lo que produce el Espíritu Santo. Frutos, el fruto del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, lo que quieras. Y eso no lo podemos producir nosotros. Es el Ruach de Dios que interviene para producir lo que nunca nosotros podríamos producir. Y es este Dios que, insisto, muchas veces tenemos un concepto errado y que vamos a analizar más a profundidad en los domingos que vienen, en el culto de las 10, en el estudio de las 10. Vamos a analizar cómo este Dios interviene, este Dios se manifiesta, este Dios se expresa para producir, insisto, lo que nunca. Quedaos quietos. ¿La salvación es mía? Vos no podés hacer nada. Vos lo único que podés hacer es quejarte de que hay mar y de que hay enemigos. No temáis, Dios interviene, quedaos quietos. Él luchará por ustedes. ¿Lo ven? ¿Pueden ver cómo es toda la Biblia manifestándome seres humanos que no cumplen, que no llegan a los requisitos de Dios? Y aparece Moisés y decís, Moisés sí. Ay, no, pero al final descalificado. Porque no representó el carácter de Dios. Porque Dios quiso manifestar gracia y Él manifestó justicia. Se enojó y golpeó la roca, ¿recuerdan? Bueno, ahora viene Josué. Pero Josué es lo mismo. Bueno, entonces vamos a esperar a algún rey. David sí es. Saúl no, porque arrancó mal. Pero David sí. Y David es un asesino, es un adúltero. ¿Esa es la representación de Dios? No, vos sabés que no representa a Dios. Y el pueblo sigue esperando un ungido, sigue esperando al Mesías, sigue esperando el ungido, hasta que aparece uno que no tiene las características de rey, que no tiene las características de un ungido, que no tiene las características de un profeta, pero es todo en una sola cosa. Es Cristo. Y Él sí es el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él sí es la representación, es la imagen perfecta. No se hagan imágenes, porque la idea es que los seres humanos representen la imagen de Dios, pero los seres humanos no representan la imagen de Dios. Dios envía a su Hijo para que se transforme en humano y sea la representación perfecta del Padre. Y nosotros veamos a Cristo y veamos lo que es Dios. Como predicaba Israel hace un tiempo, ¿no? Dios, habiendo hablado de muchas maneras en muchas partes y en muchas porciones, ha decidido determinar que ahora va a hablar por medio de su Hijo. Es su Hijo el que representa la imagen de Dios. Y nosotros compartíamos ayer con los jóvenes y también el viernes con los maestros de niños, y nosotros siempre usamos estas historias, Sansón, David, Daniel, para decir, ahí estamos nosotros. Nosotros somos Daniel, que podemos acariciar al león y este león no me va a comer. Yo tengo el poder de controlar al león. Y nosotros somos David, que estamos ahí para salir a pelear con Goliat y vamos en el nombre de Jehová de los ejércitos, no, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Agarramos las piedras, son 5 por las dudas que se levanten los hermanos, interpretaciones. Tenemos la onda, disparamos al Goliat y cae. Y ahí estamos nosotros,
Gloria a mí que pude vencer al gigante. El gigante son aquellos obstáculos y problemas que tenemos en la vida. Y empezamos a interpretar esto. ¿De dónde salió esto? Nadie nos cuenta. Quedaos quietos. ¿Saben quiénes somos nosotros? Los que están atrás de David diciendo, yo no puedo ir a pelear. Me da miedo. Goliat es muy alto. Yo no puedo pelear. Necesito que alguien se ponga en el medio. Que alguien pelee por mí. Quedaos quietos. Yo voy a pelear. Quedaos quietos porque no tienen poder. Quedaos quietos porque si el Espíritu de Dios no interviene, ustedes no pueden resolver absolutamente nada. Entonces vemos a través del carácter de Dios su mensaje del Evangelio, donde es, si Dios no interviene en el desorden, la tiniebla, la vaciedad y en estas aguas que son peligrosas, no hay manera de que haya orden. Si Dios no interviene, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero su Espíritu energizó nuestra vida y nos dio vida juntamente con Cristo. Si nosotros no permitimos que el Espíritu de Dios intervenga, si ese aliento de Dios no nos da vida, estamos muertos, estamos desordenados. Y muertos es separados de Dios. Estamos desordenados, estamos en tinieblas, estamos inundados por las aguas del mal. Que Dios en este tiempo nos invite a conocer a este ser, que no es una definición que podamos sacar nosotros, es una definición que sale de su palabra para mostrarnos quién es realmente este Dios. Que este Dios trinitario, que se somete en su propia persona, uno con otro, pueda actuar en nosotros para que la iglesia se transforme en la imagen que Él quiere que el mundo vea. Amor incondicional, sumisión unos a otros, sobrevaloración en el buen sentido, ¿no? Yo te considero mayor a mí mismo, como dice Pablo también, porque ya el amor de Dios está en mí y yo quiero reflejar ese amor. Yo no puedo reflejar ese amor. Yo no puedo sacar ese amor afuera. Necesito humillarme, necesito morir a mí mismo para que se exprese el Espíritu de Dios que puede transformar lo muerto en vida, la tiniebla en luz, el desorden y el caos en el orden. Ese es el Dios que vamos a empezar a analizar en este tiempo para enamorarnos más de Él. Y no lo digo en un sentido negativo, enamorarnos, sino amar a Dios con todo nuestro corazón cuando vemos quién es de verdad. No qué imagen tengo de Dios, sino quién es de verdad. Porque las imágenes que tenemos de Dios, por nuestras situaciones cotidianas, está distorsionado. Volvemos a la Biblia para ver qué clase de Dios es realmente. Oramos. Nuestro Dios, cada vez que vemos a este ser tripartito actuar, en tu palabra nos asombra, nos llena de gozo. Nos rendimos ante un Dios increíblemente superior a lo que podamos pensar e imaginar. Señor, libera nuestra imaginación de imágenes distorsionadas de tu persona. Queremos en este tiempo, como iglesia, que ese ser que se vincula con un amor incondicional, con un amor de entrega, de humillación, de sumisión los unos por los otros, sea manifestado en nuestra iglesia. No es un deseo de sentirnos importantes, es un deseo de que el mundo pueda verte a vos, no a nosotros. Porque mi amor es egoísta, mi amor no entrega nada, al contrario, mi amor se envanece, mi amor no busca el bien del otro, busca exactamente lo propio. Mi amor es un amor que se irrita fácilmente, pero tu amor es un amor que no se irrita. Yo guardo rencor, pero tú no lo guardas. Por eso que tu imagen sea plasmada en nuestra vida, que nos neguemos al deseo de querer manifestar nuestra vida, porque nuestra vida no puede nunca manifestar tu carácter. Es tu vida en nosotros la que manifiesta tu propio carácter. Gracias, Señor, por que nos das una y otra vez la oportunidad de volver a ti para entender estos conceptos. Te bendecimos, te honramos, te levantamos
Te reconocemos como nuestro Dios y aquel que puede transformar toda nuestra vida y puede salir de las tinieblas luz, del agua salir lo seco. Es este proceso de redención que lo vemos en toda la Biblia, inclusive en tu bautismo. Increíble. Te bendecimos y te honramos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.